España. Año 1814. Tras 6 años de guerra y con casi medio millón de españoles muertos a manos de los franceses, España se encuentra sumida en la ruina. Mientras el país sangraba, Francia y los que decían ser nuestros aliados, los británicos, aprovecharon el caos para despojar a España de su alma. Fábricas que competían con las mejores del mundo, saqueadas y destruidas. Minas estratégicas, arrasadas para alimentar la maquinaria de guerra enemiga. Catedrales y monasterios, despojados de sus tesoros más sagrados. Obras de arte que hoy cuelgan en museos extranjeros y que aún seguimos reclamando. Francia, Inglaterra, ambos se repartieron el botín, dejando a España empobrecida y humillada. Quédate y descubre cómo el gran robo del siglo condenó a un imperio a vivir entre ruinas. Uno de los más devastadores golpes ocurrió en Cataluña, el centro textil más importante de España. En 1811, las tropas francesas atacaron las fábricas de Sabadell y Terrassa, líderes en la producción de telas de alta calidad. Los telares, muchos de ellos recién importados, fueron desmantelados y enviados a Francia para reforzar la industria de Lyon. Almacenes llenos de productos terminados fueron incendiados, dejando a cientos de familias en la miseria, afectando a la economía local. En Guadalajara, la Real Fábrica de Paños, un pilar de la producción textil, fue completamente destruida en 1812. Esta fábrica, que había abastecido al ejército español con uniformes y mantas durante décadas, fue incendiada deliberadamente por las tropas napoleónicas. Las llamas consumieron los telares y los almacenes, dejando inutilizable la infraestructura de la región. Sin estas instalaciones, el ejército español quedó desprovisto de recursos esenciales, lo que debilitó aún más su capacidad para resistir. La minería, otro sector clave de la economía española, también fue objeto de saqueo. En 1811, los franceses ocuparon las minas de Río Tinto, famosas por su producción de cobre. Durante su ocupación, extrajeron toneladas de este recurso usando trabajadores en condiciones extremas, enviando el material a Francia para ser utilizado en la fabricación de armas y municiones. Las minas de Almadén, una de las mayores fuentes de mercurio del mundo, sufrieron un destino similar. Entre 1810 y 1812, los franceses explotaron estas minas al máximo, llevándose grandes cantidades de mercurio mientras destruían parte de las instalaciones para evitar que volvieran a operar. El País Vasco, conocido por su industria metalúrgica, sufrió una devastación similar. En Bilbao, las fundiciones de hierro y en menor medida del acero, vitales para la producción de armas, fueron saqueadas en 1813. Los franceses desmantelaron las herramientas y maquinaria, enviándolas a Francia para reforzar su propio esfuerzo bélico. Esta destrucción dejó a la región sin capacidad para abastecer a las guerrillas locales. Los astilleros, esenciales para la defensa naval y el comercio, también fueron blanco de los franceses. En Cádiz, durante su retirada en 1812, los invasores incendiaron almacenes llenos de madera y cobre, materiales imprescindibles para la construcción de barcos. En Cartagena, los franceses saquearon herramientas navales y sabotearon embarcaciones en construcción. Ferrol, en Galicia, no fue la excepción. Los franceses dañaron instalaciones y destruyeron embarcaciones en los astilleros, dejando a España sin capacidad para defender sus costas. En Valencia, las tropas napoleónicas atacaron fábricas de pólvora y talleres de armas en 1811, así como la de Manresa y Toledo en el mismo año y la de Granada en 1812. La estrategia francesa no se limitaba a destruir la infraestructura industrial. También apuntaba a desestabilizar la logística básica. En Castilla y La Mancha, los molinos de viento e hidráulicos, fundamentales para la producción de harina, fueron desmantelados o quemados. Este ataque agravó la crisis alimentaria
en regiones ya afectadas por la guerra, dejando a miles de familias al borde de la hambruna. Los franceses se aseguraron de controlar los suministros de alimentos, utilizando el hambre como arma para someter a la población. El impacto de estas acciones no fue solo económico, sino también simbólico. Cada fábrica destruida, cada mina saqueada y cada taller incendiado eran recordatorios del dominio extranjero sobre un país que una vez había liderado el mundo. Las llamas que consumían los telares no solo quemaban la economía española, sino también su orgullo y autonomía. España estaba siendo despojada de su capacidad para luchar y reconstruirse, y cada día bajo la ocupación francesa hacía más profundo el abismo entre su pasado glorioso y su presente devastado. Además, el expolio cultural y el ataque a los símbolos históricos y religiosos de España añadieron otra capa de devastación. Las tropas napoleónicas también se lanzaron sobre catedrales, monasterios y palacios, despojando al país de un legado construido durante siglos. En 1809, los franceses saquearon la Catedral de Toledo, un símbolo de la espiritualidad y el poder cultural de España. Aunque algunas piezas se recuperaron tras la guerra, muchas otras desaparecieron para siempre, alimentando el mercado negro de arte europeo. Este no fue un caso aislado. Otras catedrales, como las de Burgos y Sevilla, también fueron despojadas de sus tesoros artísticos y religiosos, con numerosas obras de arte que terminaron en colecciones privadas extranjeras. En 1810, el monasterio de El Escorial, símbolo de la monarquía española, fue despojado de más de 180 manuscritos únicos. Estos textos, que incluían códices medievales y tratados filosóficos árabes, fueron enviados a Francia, donde muchos acabaron en la Biblioteca Nacional de París. La biblioteca del monasterio, considerada una de las más valiosas de Europa, quedó profundamente empobrecida tras este saqueo. Al mismo tiempo, en Zaragoza, las iglesias y conventos fueron despojados de sus retablos, reliquias y joyas durante los sitios de 1808 y 1809. La Basílica del Pilar perdió adornos históricos, incluidos varios relicarios de oro que nunca se recuperaron debido a la complicidad del arzobispo Ramón José de Arce y su obispo auxiliar Miguel Suárez Santander, ambos afrancesados. Este saqueo no solo destruyó el patrimonio material de la ciudad, sino que también golpeó su identidad espiritual y cultural. Además, en un acto de barbarie y de nulo respeto por un gran guerrero de honor, se profanó la tumba de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, vencedor de varias batallas contra los franceses. Se tomaron su peculiar venganza, deshonrando los huesos de lo que una vez fue su pesadilla en el monasterio de San Jerónimo en Granada. El general francés Sebastiani se llevó la calavera de este héroe español que hoy en día se encuentra en paradero desconocido. El saqueo británico, aunque menos conocido, fue igualmente devastador. En 1812, tras la victoria en la batalla de Arapiles, las tropas de Wellington entraron en Salamanca y se apoderaron de parte de la biblioteca de la universidad. Manuscritos medievales, libros raros y mapas antiguos fueron enviados a Inglaterra, donde muchos acabaron en la Biblioteca Bodleiana de Oxford. Este acto, justificado como una medida de protección, privó a España de una parte de su legado intelectual. A día de hoy, muchos de estos textos siguen fuera del país, un recordatorio del doble filo de la alianza con Gran Bretaña. En el País Vasco, los británicos también participaron en el desmantelamiento de la industria local. Tras liberar el norte del control francés, las tropas británicas confiscaron lo poco que había dejado los franceses de las fábricas de armas de Eibar. Estas herramientas fueron enviadas a Inglaterra. Otro ejemplo notable ocurrió en San Sebastián, donde las tropas británicas saquearon la ciudad bajo el pretexto de garantizar su seguridad. Almacenes de alimentos y bienes esenciales fueron vaciados, y muchos edificios civiles fueron incendiados, dejando a la población local sumida en la pobreza. Este saqueo debilitó aún más la economía vasca, que ya había sufrido los efectos de la ocupación francesa. En Andalucía, la situación no fue diferente. En Sevilla, los británicos saquearon los conventos locales. En Málaga, talleres portuarios y almacenes agrícolas fueron despojados,
cuyos materiales fueron llevados al puerto de Plymouth. Por si fuera poco, el rey Fernando VII, considerados por muchos uno de los peores monarcas de la historia de España, hizo caso omiso a más de 300 pinturas que Wellington quiso devolver tras capturar el convoy de José Bonaparte. Con obras de Velázquez, Murillo o Tiziano, entre otros, encontrándose actualmente en el Museo Wellington, en Londres, con el nombre de The Spanish Gift, el regalo español. Finalmente, en 1816, y con la oposición de los ciudadanos de París, se pudo recuperar 286 obras del Louvre que fueron añadidos al Museo del Prado. Solo el general Soult se quedó para su colección privada más de 100 cuadros españoles que nunca fueron devueltos hasta su muerte en 1851, y tras comprarlo el gobierno español, parte de ellos a precios desorbitados. Se calcula que solo en pinturas se pudo recuperar apenas un 40% de lo expoliado. España, un país que había dominado Europa y el Nuevo Mundo durante siglos, se veía ahora humillada, despojada de su riqueza y su historia. Cada obra de arte robada, cada fábrica destruida y cada mina saqueada representaban un golpe no solo a la economía del país, sino también a su orgullo y a su identidad. A pesar de la resistencia y el sacrificio de miles de españoles, el legado de la guerra napoleónica fue un país empobrecido, despojado de una parte esencial de su patrimonio. Muchos de los bienes saqueados nunca regresaron, y aquellos que lo hicieron tardaron décadas en ser recuperados. Este vídeo ha sido una pequeña parte del gran expolio y destrucción sufrido por venganza y envidia hacia un país que no pudieron ni hacerle sombra durante siglos. A continuación, una serie de cuadros aún no devueltos en manos extranjeras.